Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. No logré escuchar muy bien al doctor Jorge, pero vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Ya estoy compartiendo la pantalla. No sé si alguien me pudiera comentar si ya se puede ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Muchas gracias, Andrea. Perfecto. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios psicológicos. Eh, También se les conoce como PAPs, ¿ok? Entonces, los primeros auxilios psicológicos, me gustaría saber qué se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra o esta terminación. A mí se me viene como calmar a la gente, al paciente. Bueno, a la gente en general, ¿no? O sea, que esté en un evento traumático, en una contingencia, y pues los primeros auxilios psicológicos para mí es eso, ¿no? Empezar a intervenir para dar calma. Ok, Sí, como un ok, trabajo David, de muchas gracias. contención. Sí, justo, de Perfecto. contención emocional. Exactamente, sí, sí, un poco de lo que mencionan los tres, muchas gracias, porque el principal objetivo de los primeros auxilios psicológicos es justamente esto, ¿no? Dar la contención, contención que ayude a que las emociones vayan poco a poco bajando y que no se sigan incrementando los pensamientos que en su mayoría en esos momentos son muy abrumadores. Por eso las personas llegan a caer en cierta sintomatología como taquicardias, ataques de pánico, hiperventilación, porque no pueden llegar a pensar que eso es irreal. En ese momento no pueden analizar nada, ¿ok? Entonces, aquí estudios demuestran que 1 de cada 6 personas muestra una respuesta normal o ninguna respuesta ante alguna situación que es estresante, pero también 1 de cada 3 personas muestra síndromes psicológicos y conductuales y 1 de cada 3 personas desarrolla trastornos mentales. O sea, cuando viven una situación estresante, hay personas que al no contenerlas adecuadamente o no canalizarlas a ciertas instituciones que les puedan ayudar con su contención emocional, pueden llegar a caer en síndromes psicológicos, conductuales o hasta en trastornos mentales. Ajá. Se menciona que de todos los enfoques terapéuticos existentes, uno de los que llega a ser más funcionales es la terapia breve, cuando se vive una situación muy estresante o un trauma. Entonces, aquí la importancia de que algunas de estas técnicas de la terapia breve se pueden utilizar. Ok, vamos a la siguiente. Si tienen alguna duda, me pueden decir y nos detenemos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Va a ser, implica la ayuda a una persona a atenuar sus conflictos emocionales causados por principalmente situaciones que ellos viven y que consideran como traumáticas. Entonces, se va a dar estos primeros auxilios psicológicos con técnicas que sean simples o técnicas ya basadas en teorías psicológicas. La primera intervención casi siempre es una intervención simple, no más de 1 hora, porque la persona en ese momento, como les decía, no quiere analizar lo que está viviendo. Lo único que requiere es que le puedan decir que tiene bienestar, que hagan contención y, en la mayoría de los casos, que le escuchen o que lo escuchen. ¿Cuál es el objetivo del primer auxilio psicológico? Es apoyar a las personas afectadas por una emergencia o un desastre y ayudarles a controlar lo que están sintiendo en ese momento. Pese a que todo el mundo resulta afectado frente a algún desastre, la reacción no siempre va a ser similar. Va a variar de persona a persona. Entonces aquí va a variar la forma en cómo va a expresar sus emociones frente a este desastre y otra, la intensidad. Entonces aquí es, aunque el mismo individuo viva esta cuestión, a lo mejor en el momento inmediato
no siente ninguna preocupación o ningún trauma, tal vez por la adrenalina del momento, pero días después o semanas después llega este golpe en el cual la persona no sabe por qué está sintiendo esto, pero empieza con cierta sintomatología que la lleva a querer pues, una contención, ¿no? Una escucha activa, ¿vale? Una situación de emergencia o desastre no es sinónima. La clave para diferenciarlos es la capacidad de respuesta. Ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es una emergencia y un desastre, pero es importante saber que, como lo mencionaban, de los principales objetivos aquí va a ser contener a la persona en ese momento. Ajá. Ahorita vamos a dar técnicas de cómo realizarlo, pero la contención es de los principales objetivos de las PADS. Y también indagar mucho en los síntomas que está teniendo la persona, ¿ok? La cuestión es, si vemos que la persona está teniendo sudoración y está empezando tal vez a hiperventilar, el meter más aire del que exhala, no vamos a pedirle que nos hable o que nos cuente lo que está sintiendo porque la persona literal no puede, ¿no? Es más bien ahí enseñarle una técnica que le pueda ayudar a la persona a bajar estos niveles. Cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad, es muy similar a cuando sufres un infarto, porque es esta taquicardia, esta hiperventilación y esta sensación de ya no poder respirar. A muchos hasta les llegan a sentir un sonido en los sonidos, perdón, en los oídos, a escuchar un silbidito y entonces la persona empieza a tener pensamientos aún más catastróficos, de me voy a morir, me va a dar un infarto. Entonces, si no logramos que la persona calme esta hiperventilación, la persona puede llegar hasta a desmayarse. Una, una técnica que ayuda mucho es la cuevita, que es esta cuestión de con las dos manos, sin dejar ningún espacio, cubrir nariz y boca, desde la barbilla hasta la nariz y boca, todo lo que cubra, y que la persona respire ahí durante 2 minutos para que pueda estabilizar su forma de respirar. Entonces, hacer como una cuevita con las dos manos sin dejar ningún espacio y estas ponerlas desde la barbilla hasta la nariz y respirar ahí por 2 minutos. Eso nos puede ayudar mucho a bajar la cuestión de la hiperventilación. Otra cuestión que mencionan mucho es que tal vez en la cuestión de querer apoyar o dar contención a la otra persona, nosotros queremos darle una palmadita o un tocar el hombro para ayudarle. No lo recomiendan. De hecho, en primeros auxilios psicológicos se dice que eso no se realice porque si llega a ser una persona que sufrió abuso sexual, al momento de tocar o de hacer un tocamiento que pueda llegar a recordar o repercutir, la persona puede caer aún más en pánico o en ansiedad, porque recuerda todo lo que vivió. Si ha tenido violencia en casa, algún abuso sexual, algún tocamiento, esta cuestión más que ayudar a salir adelante a la persona, puede llegar a incrementar el ataque de pánico que está teniendo en ese momento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que agregar? ¿O todo claro? Todo claro, Carla, gracias. Todo bien. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Los demás? Ok. Sí, todo bien. Todo claro. Entonces, Sí, todo bien. muchas gracias. Gracias, Andrea. Aquí vamos a identificar la diferencia entre lo que es una emergencia y lo que es un desastre. La emergencia va a ser una situación anormal que puede ocasionar algún daño a la sociedad o propiciar algún riesgo excesivo para la seguridad o integridad de una población o de una comunidad. Aquí yo pongo la cuestión de la pandemia, ¿no? Cómo el riesgo se fue propagando, fue dejando a las personas como en un resguardo, con una cuarentena que se amplió, y las personas pues llegaron a caer en crisis de ansiedad, en depresión, en ataques de pánico, en claustrofobia.
¿ok? Cómo poder apoyar frente a esto, ¿ok? Y lo que es un desastre va a ser una situación que es declarada por una influencia de un fenómeno que es perturbador y que va a impactarnos a nosotros como sociedad de manera negativa. Aquí es, la persona empieza a sentir afectación en sus bienes, en su entorno ecológico, y lo más importante es que el desastre, uno, no sabemos qué va a suceder. Ajá. Y otra característica importante es que va a superar la capacidad de la respuesta humana o de la respuesta en comunidad que podamos tener. Aquí hablaríamos de un tsunami, de un huracán o de los sismos, que también llegan, sismos o temblores, cuando se incrementa la magnitud, ¿no? Que llegan a estar en la Ciudad de México y que hay muchas personas que de solo escuchar la alerta sísmica caen en pánico, porque recuerdan todo lo que ha pasado, los terremotos que ha habido. Y ahorita, pues, lo más reciente, ¿no? Lo de Turquía. Cómo hay muchas personas que caen en estas crisis de ansiedad y que tal cual esto puede llegar a detonar cuestiones de trastornos mentales. Ahí se llegan a dar como muchos indicios. Vamos hacia lo que es un PAPS y lo que no es un PAPS. Ajá. ¿Qué no va a ser un primer auxilio psicológico? Primero, el auxilio psicológico no es algo que todas las personas afectadas necesitan. Ahí es importante indagar si se quiere ese apoyo en ese momento. Otra, no es una terapia psicológica, es una intervención breve que cualquier profesional de la salud puede hacer cuando se tuvo un curso o una preparación y conoce técnicas para realizarlo. No es un debriefing psicológico, es decir, ahí no vamos a exponer o a ventilar las emociones. Ah, sí, cuéntame, a ver, cuéntame qué te ha pasado, dime, háblame de esto, porque la persona más que beneficiarse o ayudarla, vamos a exponer en un momento que a lo mejor la persona no quiere decirlo, sus emociones, sus pensamientos, y vamos a recordar el acontecimiento traumático. Entonces, en ese momento la persona, más que sentirse beneficiada, tal vez podría ser algo que afecte aún más a la persona. No es para el primer auxilio psicológico, no es para hacer diagnósticos, no es un interrogatorio invasivo, esto es algo muy importante. A las personas que requieran un primer auxilio psicológico, no vamos a pedirles de manera forzosa que nos digan cómo se siente. Muchas veces la persona lo único que necesita es alguien que esté a su lado y que le dé seguridad, pero no tenemos por qué decirles, háblame, a ver, dime qué te pasó, si no lo sacas, te va a ir peor, porque ya estamos imponiendo. Hay frases que llegan a ayudar mucho, es, ¿quieres contarme? Más adelante podrías decirme cómo te sientes, aquí voy a estar, en qué te puedo ayudar. Ajá, más que imponer que exponga lo que está sintiendo. No es un asesoramiento profesional, no es pedir al afectado que analice lo sucedido, lo que les mencionaba al principio. En ese momento la persona no va a tener análisis de lo que está viviendo. Entonces, si nosotros le decimos, a ver, esto es irracional, analízalo tú mismo, o ¿por qué estás pensando eso si eso no es así? La persona no tiene en ese momento un poder para analizar la situación que está viviendo. Por más irracional que a nosotros nos parezca, desde la percepción de esa persona, su miedo en ese momento llega a ser algo normal. ¿Okay? Entonces, en ese momento no hay que tratar o pedir que analice. No se trata de un medio de presión para que cuenten sus emociones. Y que sí es un primer auxilio psicológico. Atender las necesidades básicas. En ese momento a la persona tenemos que saber que a lo mejor la hiperventilación o las taquicardias no es por un posible infarto. Si ya pasó con el médico y sabemos que en la parte física está todo adecuadamente, ya podemos intervenir.
pero antes cubrir las necesidades básicas. No dar por hecho que ya está bien, ¿ok? Si no ha pasado antes con un doctor o con un enfermero. Utilizar la escucha activa, que va a ser de lo más importante. Escucha activa es, vamos a escuchar a la persona que le vamos a dar el apoyo de manera activa. Es decir, vamos a escuchar no para responder o para debatir lo que está diciendo. Vamos a escuchar nada más. Muchas veces en la propia escucha, la persona te va a decir lo que quiere. Pues es que yo me siento así por esto, yo quisiera que usted me ayudara con esto. Pero si nosotros, desde el primer momento que la persona empieza a hablar, ya queremos solucionarle o darle estrategias o decirle lo que puede hacer para que le sirva, vamos a caer en errores, porque no vamos a escuchar tal cual activamente a la persona. Otra cuestión importante es reconfortar y calmar. Brindar un apoyo práctico en ese momento. Este va muy conectado con ayudar a acceder a la persona a información, a servicios y apoyos sociales. Frente a un sismo, si nosotros podemos tener un apoyo práctico de qué es lo que te está poniendo ansioso con estos ataques de pánico, pues que no encuentro a mis seres queridos o porque no me ha atendido un doctor. Bueno, el apoyo práctico puede ser que lo contactemos o canalicemos con un doctor, o que pidamos información acerca de lo que el paciente requiere en ese momento. Eso puede bajar también mucho los niveles de ansiedad que está sintiendo. Evaluar necesidades y preocupaciones inmediatas, proteger de posibles amenazas. Aquí la cuestión es, yo que en ese momento llego y tengo mayor análisis del contexto en el que estoy, voy a tratar de proteger a la persona que voy a ayudar sin ponerme en riesgo yo. Es decir, frente a una catástrofe, frente a un sismo, si sabemos que algo está inestable, no vamos a ir a dar primer auxilio psicológico a un edificio que está a punto de colapsar o cercano, pero podemos decirle a la persona que nos acompañe. De hecho, muchas personas, el estar sentadas, si no tuvieron una afectación física, el estar sentadas ahí platicando no puede ser tan beneficioso. Pero cuando les proponemos ¿quieres dar una caminata? Y mientras caminamos me vas contando, o simplemente yo te acompaño, las personas llegan a acceder, porque ya no se sienten en ese momento con este estrés de lo que están viviendo, como que empiezan a bajar sus niveles de ansiedad. Entonces aquí proteger de posibles amenazas, reducir factores de riesgo en el desarrollo de trastornos mentales, que es la cuestión de canalizar instituciones que puedan ayudarlos, atender a toda persona que lo necesite y solicite el apoyo y que tenga niveles elevados de angustia, apoyar tanto a niños como a adultos. Acuérdense que ambos pueden caer en ataques de pánico. Aquí la cuestión no es tanto la edad, sino el afrontamiento que tiene cada persona. Aplicarla en espacios comunitarios o en donde ocurrió el evento, dar un primer auxilio psicológico vía remota por medio del teléfono o de tecnologías de la información. En pandemia, este fue un recurso muy utilizado, porque como todos estábamos encerrados, el dar primeros auxilios psicológicos vía celular, vía computadora, cuando estaba esto, pues, tan necesario y que todos empezábamos a conocer más las tecnologías, llegó a ser muy funcional con los primeros auxilios psicológicos, porque las personas se daban el tiempo para platicar, para tener esa breve intervención y decían, es que el tener la plática con usted es como si yo saliera de paseo, como si ya no, o sea, como estoy tan acostumbrada a ver diario a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, cuando platico con usted, es como si yo saliera. Y entonces ahí era otro beneficio. Aparte de dar esta intervención, la persona sentía que bajaba niveles de ansiedad, por la plática que se tenía o por un espacio diferente. Y lo puede realizar cualquier profesional o persona sin formación en psicología, pero teniendo cursos y preparaciones para que pueda apoyar de una manera adecuada o funcional. Ok, ¿qué elementos nos pueden ayudar
dentro de el primer auxilio psicológico y que puedan favorecer que nosotros podamos dar una intervención. Sabemos que a consulta, a veces no solo en psicología, sino en medicina, en nutrición, en enfermería, llegan personas en crisis. Ajá, y que en ese momento necesitaríamos como la contención antes de canalizarlo con un psicólogo. Entonces, aquí elementos que nos pueden ayudar es, uno, la efectividad clínica y otro, el manejo de la técnica. Relacionando estos, habilidades que pueden ayudarnos es manejo de las habilidades comunicativas, ¿ok? Esta cuestión de cómo le voy a decir las cosas a la persona, cómo se las voy a exponer, qué le voy a decir, cómo le voy a ayudar, sin caer en ser directo, porque en ese momento la persona no quiere una comunicación que sea directa o que caiga en lo agresivo, ¿no? Más bien es ser muy empático, que es otra habilidad, el ser empático, el comprender, y ahí en la empatía nos ayuda mucho la cuestión de si yo estuviera en la posición o en la postura que está esta persona, yo cómo me sentiría. Y desde ahí podemos abordar un poquito la comprensión. No es tanto el ponernos en los pies de la otra persona, pero sí en su posición. O sea, si estuviera viviendo la pérdida que estuvo viviendo esta persona o que está viviendo esta persona, yo cómo me sentiría o cómo me gustaría que me ayudara, qué palabras me gustaría que me dijera, ¿ok? Otra cuestión que nos ayuda mucho es la asertividad, el comunicar las cosas de una manera adecuada, pero sin dañar a la otra persona con mi forma de comunicarse. Otro es la toma de decisiones. En ese momento, ¿cómo puedo establecer las prioridades para tomar como una decisión muy adecuada y muy orientada a la funcionalidad del paciente? La resolución de problemas, que también es mucho la cuestión de estamos dentro de un desastre, de una catástrofe, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? O, por ejemplo, si llega una persona que vive violencia dentro de su casa, violencia familiar, ¿cómo yo puedo resolver o ayudar ciertos factores que estén en mis manos? No sacrificar cosas, sino factores que estén en mis manos. ¿A qué puedo ayudar? Pues puedo dar en ese momento contención, puedo dar acompañamiento, puedo canalizar a instituciones orientadas hacia la prevención de violencia y hasta puedo darle a lo mejor psicoeducación, ¿no? Lo que es violencia, cómo se puede erradicar y el directorio al que puede acudir o un teléfono. ¿Vale? Eso es la resolución de problemáticas en ese momento. Otra cuestión importante y que manejan como un punto esencial es el manejo de nuestros sentimientos y emociones. Si yo quiero dar una intervención o un primer auxilio psicológico, pero conozco temas o sé que hay temas que no aguanto, que no soporto o que me hacen sentir vulnerable, sé que ahí puedo canalizar. O sea, no me voy a meter como en ese terreno. Si yo en ese momento me siento vulnerable, esa persona me hizo recordar algo o no quiero platicar con esa persona porque más que ayudarla tal vez termine yo afectada. Bueno, ahí ya estoy teniendo un manejo de emociones. Ya puedo canalizar a la persona con otro profesional, pero no meterme en un terreno que yo sé que me puede producir inestabilidad. Tener también a la mano un directorio de apoyos psicológicos para nosotros proporcionar a la persona y conocer algunas técnicas de respiración. Ya ahorita vimos una, que es la respiración de la cuevita, y otra respiración que apoya mucho a las personas es la diafragmática, que es el inhalar por la nariz, al momento de inhalar, inflar el abdomen como si fuera un globo, mantener unos segundos y exhalar por la boca. ¿Ve? Esa respiración, repetirla y hasta realizarla con la persona
nos puede ayudar a crear como esta cuestión de la conexión, de la adherencia y la confianza al tratamiento que se está teniendo. Es un modelamiento. Lo comienzo yo, lo voy a hacer y si quieres me vas siguiendo tú. ¿Ok? ¿Te parece ahora que lo hagamos juntos? Ok, vamos a hacerlo. Inhalamos, mantenemos unos momentos y exhalamos. El modelarle a la persona, el hacerlo junto con la persona, llega a ser como muy funcional y la persona llega a ver en nosotros esta cuestión de ambos nos estamos calmando, ambos estamos haciendo la respiración y empieza a darse como esta cuestión de confianza. Y el esquema que nos puede orientar en esta parte, ya para concluir, son los principios de actuación. ¿Cómo poder dar nosotros un primer auxilio psicológico? Primero, va a ser, voy a observar, dentro del rubro de observar voy a identificar a las personas con necesidades básicas o urgentes o con reacciones graves. Y a partir de esto, voy a considerar quién puede necesitar primeros auxilios psicológicos y a estos voy a recurrir. Cuando acudo con ellos, empieza la segunda etapa, que va a ser la de proteger. Reitero, el proteger implica que vamos a alejar a las personas de posibles riesgos inminentes o peligros inminentes, perdón. Si una persona está viviendo violencia, vamos a alejarla de la persona que en ese momento está teniendo o que está ejecutando la violencia. Y si es una persona que tal vez está viviendo discriminación, ahí pues también entra nuestro factor de protección, ¿no? Discriminación por tener alguna discapacidad, alguna diferencia, por tener algún problema de salud, ahí entra la cuestión de protegerlo. ¿Cómo protegemos para que esa persona se sienta en un lugar seguro? Otra cuestión importante es, sabemos que ante los riesgos o ante los desastres llegan medios de comunicación. Entonces también algo que implica mucho es el proteger a las personas de la exposición a medios de comunicación, porque estos mismos muchas veces llegan llegan con interrogatorios muy invasivos, muy malintencionados y que la persona más que ayudarla a estabilizarla emocionalmente, detona el recuerdo y detona no importa que tú me cuentes, que tú ventiles tus emociones, si lloras, pues mejor, ¿no? Entonces ahí cómo podemos proteger de estas cuestiones que van a producir nuevamente una inestabilidad. Si la persona llega a estar muy angustiada, no hay que dejarla sola. Aunque no nos diga nada, nosotros identificamos que está angustiada cuando sigue respirando fuertemente, hiperventilando, llorando constantemente. Entonces ahí el que sienta nuestra compañía y si vemos que no hay otra emergencia, el que estemos ahí acompañando tal vez puede ser de mucha ayuda. El tercer elemento, si la persona decide contarnos, pues vamos a averiguar, vamos a ir al tercer elemento que es escuchar y dentro de este vamos a averiguar lo que para la persona es importante. Indaguemos acerca de lo que le está causando la preocupación. Muchas veces son pensamientos abrumadores que se están conectando y que están haciendo una cadena de pensamientos que las llevan a tener una mayor ansiedad, una mayor angustia, un mayor estrés. Entonces aquí es cómo le pregunto de una manera muy clara qué está siendo el detonante de su preocupación. A partir de esto, el establecer las prioridades para la persona y si está en nuestras manos, poder apoyarle. Y otra cuestión importante que se llega a caer mucho en ese error, si vamos a escucharla activamente o a escucharlo activamente, no hay que narrar experiencias propias. Estamos escuchando, la persona está narrando sus emociones o sus pensamientos y, sí, a mí también alguna vez me pasó esto. No va a beneficiarlo en nada.
Ajá, la persona en ese momento está en un estado de shock o un estado de de muchas inestabilidad emocional. El que lleguemos nosotros a contar cuestiones solo lo carga de cuestiones ajenas, ¿ok? Entonces no sería de nada de ayuda que narremos experiencias propias. Ujú. Y dentro de este rubro también ayuda a la persona a tranquilizarse conociendo técnicas de relajación. Estas yo les sugiero mucho que antes de expresárselos a otras personas, las puedan hacer ustedes, para que en el momento las tengamos bien fortalecidas y podamos explicárselas y practicarlas con ellos. Y el último punto, conectar. Aquí consiste en ayudar a la persona a atender las necesidades básicas y acceder a servicios de apoyo, ¿ok? Si necesita la persona que le brinden información acerca de dónde se pueden quedar, si es un desastre, ¿no? Que a veces frente a los terremotos, pues se instalan albergues, unidades de servicio hospitalario, listas en donde poder encontrar a personas que fueron hospitalizadas o intervenidas o están en operación. Esto puede ayudarnos. Ajá, la persona va a bajar sus niveles de ansiedad cuando empieza a conectarse o empieza a quitar estas preocupaciones de dónde está mi familia, de qué pasó aquí, de yo qué tengo, ¿ok? Entonces, si podemos dar información que nosotros tengamos accesibilidad, va a ser de mucha ayuda. Y ayudar a las personas a enfrentarse a los problemas. Esto puede ser con pequeñas aproximaciones. Ujú. No vamos a pedirle a la persona desde el primer momento que lo afronte o que resuelva lo que está viviendo, pero sí podemos empezarle a dar pequeñas aproximaciones hacia, fíjate que lo que pasó fue esto, entonces ahorita lo que va a quedar a hacer es esto, en qué te puedo ayudar, cómo lo podemos hacer, quieres que yo te ayude, prefieres hacerlo solo, ¿ok? Son pequeñas aproximaciones hacia lo que tiene que enfrentar en algún momento. ¿Ah? Y lo más importante, poner en contacto a las personas con sus seres queridos o canalizar con redes de apoyo en ese momento. Si es un niño que está sufriendo violencia y que los dos papás son implicados en esto, podríamos indagar un poquito más acerca de otra familia cercana y que pudiera ser un vínculo seguro en ese momento antes de que el niño pueda llegar a quedarse solo, ¿no? Tíos, abuelos, tías, ¿vale? Y pues de mi parte sería todo. Creo que me alargué un poquito. Muchas gracias. Si tienen alguna duda me pueden comentar. Yo, Carla. Hola. ¿Sí me escuchas? No te escucho, David. A ver, espérenme. Ahí ya te escucho. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Carla? Espérame. ¿Me escuchas, Carla? Hola, ¿me escuchas? Sí te ¿Carla? escucho, sí te escuchas. Ah, ok. Carlita, tengo una duda. Fíjate que yo no sabía una técnica muy buena la que compartiste de la respiración en la cuevita con las manos, pero sí mi pregunta es